ya era un buen amigo mío, me informó que un estudioso musulmán daría unas charlas en inglés sobre la vida del profeta del Islam en una sala cerca de la gran mezquita de mi ciudad. Mi profesor y yo fuimos a las charlas y conocimos al conferencista, quien era un gran amigo de mi profesor. Hablamos con él de varios temas importantes. Durante mi encuentro con el conferencista musulmán, le pregunté si podía amablemente responder algunas preguntas para mi propia información. Me respondió: con mucho gusto, responderé sus preguntas. Le planteé las siguientes preguntas, las cuales respondió con entusiasmo. ¿Qué prueba tiene usted, además del Corán, para establecer que Muhammad fue ciertamente un profeta de Dios? Su respuesta fue: ¿tiene consigo la Biblia? Le respondí que sí. Tomó entonces los siguientes versos y los leyó uno tras otro. Hechos de los Apóstoles 3, versos 22 al 24. Entre comillas, Moisés, en efecto, dijo: el Señor Dios suscitará para ustedes de entre sus hermanos un profeta semejante a mí, y ustedes obedecerán a todo lo que él les diga. El que no escuche a ese profeta será excluido del pueblo. Y todos los profetas que han hablado a partir de Samuel anunciaron también estos días. Cierra comillas. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, verso 37, dice: y este mismo Moisés dijo a los israelitas: Dios suscitará de entre ustedes un profeta semejante a mí. Cierra comillas. Y en Juan, capítulo 14, verso 16, dice: y yo rogaré al Padre, y Él les dará otro Paráclito, para que esté siempre con ustedes. Y en Juan, capítulo 14, verso 26, comillas: pero el Paráclito, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todo y les recordará lo que les he dicho. Leí los pasajes que ya había leído muchas veces antes, pero esta vez la confianza perfecta con la que el hombre me había pedido que leyera el verso de mis propias sagradas escrituras para apoyar su postura, me dio una nueva luz para entender el asunto. Aún así le respondí: pero la profecía es sobre la venida de Jesús. Él sonrió y dijo: lee nuevamente el verso. ¿Acaso no dice que Dios enviará un profeta como Moisés? Es decir, que será un hombre nacido de un padre y una madre como lo fue Moisés, mientras que Jesús solo nació de una madre. Además, el profeta prometido por Dios debe ser un hombre como Moisés, pero ustedes llaman a Jesús el Hijo de Dios. Moisés fue un profeta que legislaba, y así debe ser el que se le parezca, pero Jesús solo acataba la ley, seguía la ley de los 10 mandamientos que ya había introducido Moisés. Por otra parte, uno debe traicionar el sentido común y el aprendizaje para decir que yo y él, las dos personas distintas, es decir, la primera y tercera personas, significan lo mismo, o que el que parte profetizando sobre la venida de otro son la misma persona. El argumento era bastante razonable. Luego le pregunté al conferencista: ¿no cree acaso que Jesús es el Hijo de Dios? ¿No puede Jesús ser Dios mismo en forma de hombre? El hombre sonrió y respondió animadamente: ¿puede haber un hijo si no hay una esposa, amigo mío? ¿Puede alguien que cree que Jesús es hijo imaginar sensatamente al mismo tiempo que la Virgen María fue utilizada por Dios como esposa? Que Dios nos proteja
de tales maldades en nuestras mentes. La filiación se utiliza en la Biblia solamente para describir a una criatura o al que ha recibido la vida por parte de Dios. De lo contrario, ¿qué dice de Jesús describiéndose a sí mismo como Hijo del Hombre en el siguiente pasaje? En Lucas, capítulo 7, verso 34, nos dice: luego vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen: es un comilón y un borracho, amigo de cobradores de impuestos y de pecadores. También el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en su gloria y en la gloria de su Padre con los ángeles santos. Esto está en Lucas, capítulo 9, verso 26. Y en Juan, capítulo 6, verso 27 nos dice: este se lo dará el Hijo del Hombre. Jesús se dirigía a Dios como su Padre, lo que significa que Dios es considerado como el Padre de Jesús, tanto como Él es el Padre o el Creador de todos nosotros. Por eso la filiación de Jesús puede significar ser criatura de Dios. El término, entre comillas, Hijo de Dios, utilizado por Jesús, solo puede tener el sentido de siervo de Dios. Tal como Jesús se refiere a sí mismo como siervo de Dios. Este hecho es testificado por los versos a través de los cuales todos los profetas de Dios, desde Adán, han sido considerados como hijos de Dios. En Lucas, capítulo 3, versos 23 al 30. Jesús es llamado hijo de José, y la genealogía de José se remonta a Adán, y Adán es llamado hijo de Dios. Lee el verso 38 del mismo capítulo. En Lucas, capítulo 3, verso 38, dice: hijo de Enós, Enós, hijo de Set, Set, hijo de Adán, Adán, hijo de Dios. Estas respuestas, tomadas de la Biblia, crearon en mi mente una profunda impresión sobre la cantidad de estudios comparativos que realizan los musulmanes y cuán fuertes y razonables son en su fe acerca de la unicidad de Dios. Le pregunté al conferencista: ¿cree usted en la Sagrada Biblia como un libro sagrado? En respuesta a mi pregunta, me dio las siguientes respuestas. Primera pregunta: ¿la Biblia que tienes en tus manos es el libro que Jesús escribió como la escritura revelada por Dios? Mi respuesta es no. Su pregunta segunda es: ¿Jesús ordenó o deseó en algún momento de su vida escribir algo en su nombre? Mi respuesta es no. Tercera pregunta es: ¿la Biblia que tienes en tus manos fue escrita durante la vida de Jesús? Mi respuesta es no. Y su pregunta final es: ¿la Biblia que tienes en tus manos fue escrita inmediatamente después de la partida de Jesús? Mi respuesta es no. Luego dijo: lee por favor la página 17 del libro Founder of Christianity and His Religion, o sea, fundador del cristianismo y su religión, publicado por Christian Literature Society de Madrás. En el libro dice lo siguiente, entre comillas: la Biblia en su totalidad contiene 66 libros escritos por 40 autores distintos en un lapso de 15 siglos. En el libro dice claramente que Jesús no escribió nada. Durante muchos años, la transmisión verbal fue el único medio